Hola, ¿qué tal? Agradecemos al comité organizador del 15º Foro de Investigación de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales la oportunidad de presentar nuestro trabajo de investigación, a mi compañera Olivia Amanda Pérez Palmer, al maestro Fortino Vela Peón y a su servidora Gabriela Lisbeth Su Torres, titulado Homicidios, razón de sexos, migración y pobreza en 2010 y 2020, en el cual utilizaremos un análisis a nivel estatal. En los últimos años, México ha sido un país caracterizado por sus altos niveles de violencia, así como por sus flujos migratorios, principalmente hacia los Estados Unidos. Diferentes han sido los trabajos que han tratado de explicar los determinantes de la criminalidad en nuestro país. En esta presentación nos proponemos analizar la posible relación que existe entre los homicidios, la migración, la razón de sexos y la pobreza. Como antecedentes tenemos la razón de sexos, que es un indicador del equilibrio entre el número de hombres y mujeres en una población. Este indicador puede calcularse de tres maneras posibles. Al nacimiento, considerando el total de la población y por grupos de edad en particular. En la mayoría de las poblaciones humanas, y por razones biológicas que aún no se determinan de forma exacta, la razón de sexos al nacer fluctúa alrededor de un valor de 1.05, es decir, 105 hombres por cada 100 mujeres. Por otra parte, cuando se considera el total de la población para el cálculo de este indicador, el mismo se encuentra influenciado por la dinámica demográfica que vive la sociedad en particular. Esto es, las condiciones de fecundidad, mortalidad y migración que imperan en la misma. En este sentido, para la relación de sexos, considerando el total de la población, la migración juega un papel importante en su determinación, ya que su valor, en países como México, la migración preponderantemente es masculina. Bien, por otro lado, nuestro país ha observado desde mediados del siglo XXI un aumento en el número de homicidios que coincide con la llamada guerra contra el narcotráfico, instrumentada desde la administración de Felipe Calderón. Algunas cifras señalan que entre diciembre del 2006 y enero del 2012 murieron alrededor de 121,000 personas, resultado del enfrentamiento entre cárteles rivales, confrontaciones con autoridades federales, estatales y o municipales y ejecuciones. La cifra ascendió en 2019 a casi 275,000 personas, con una tasa de crecimiento promedio anual de aproximadamente 12.4%. En cuanto a la pobreza, si bien este ha sido y continúa siendo un problema de gran magnitud, un panorama general de la evolución de la misma en nuestro país apunta que entre 1996 y 2004 se observó una tendencia decreciente, para después ir en aumento entre 2005 y 2011. En 2012, bajo la administración de Enrique Peña Nieto, se observa nuevamente un comportamiento descendiente. Sin lugar a dudas, las metodologías de la medición de la pobreza desarrolladas durante este periodo completo han influido muy posiblemente en la evolución del fenómeno y el conteo de números de pobres. Bajo su metodología multidimensional de la pobreza, el número de pobres extremo por ingresos se ha mantenido constante entre 2008 y 2018. No obstante, como hemos apuntado, el problema continúa siendo fuerte en nuestro país. Para continuar con la revisión de la literatura internacional, nos hablará mi compañera Amanda. En la revisión de la literatura internacional existe un cúmulo importante de literatura bibliográfica que aborda la temática de la posible relación entre la razón de sexo y el crimen. Por ejemplo, Cameron y otros autores en 2017 examinan los canales por los cuales una razón de sexo sesgada conduce a incrementos en las tasas de criminalidad en China. Para ello propone dos mecanismos potenciales de esta relación. Uno es el incremento de las tasas de criminalidad, que resulta ser un reflejo de la existencia del superávit de hombres sobre mujeres, así como un ambiente de preferencia por los varones sobre las mismas. Y otra es la creciente competencia en el mercado matrimonial, producto de los sesgos en la relación de sexo, que incentiva a los hombres a cometer mayor número de crímenes. De esta manera,
recolectando información de una provincia china, a través de una encuesta de población urbana rural de prisioneros, se logra observar el cumplimiento aproximado de ambos tipos de mecanismos. Al establecer un modelo de regresión donde el número de crímenes se encuentra en función de variables como la razón de sexo, la edad, años de escolaridad, los puntajes de IQ, el estado civil, el número de hijos, la escolaridad del padre, la escolaridad de la madre, el logaritmo del PIB provincial y el coeficiente de Gini, la tasa de migración, así como variables asociadas a los grupos minoritarios, se comprueba la significancia estadística de la razón de sexo, los años de escolaridad, el número de hijos, la escolaridad de la madre y las variables de minorías. Por otra parte, Sout junto a otros autores en 2014 analizan el caso de la India, donde exploran si los sesgos de la razón de sexo influyen sobre la victimización en este país. Considerando datos de la encuesta de desarrollo humano de ese país para el periodo 2004-2005 a nivel distrito, se examina el efecto de las variables como las características del hogar, la religión, el tipo de castas y otras de índole territorial sobre la victimización a través de un modelo de regresión lineal, y los resultados apuntan que las características demográficas presentan influencia sobre la tasa de victimización. A pesar de que estas dos referencias internacionales hablan de países con culturas muy distintas a la de México, nos funcionarán para hacer un análisis en nuestro modelo de regresión más adelante. A continuación, realizaremos la revisión de la literatura nacional. En el caso de México, Sout, en 2020, examina la relación entre el desequilibrio en la razón de sexo provocada por la migración y la victimización violenta en México, combinando datos a nivel individual de 19.551 habitantes de 136 municipios cubiertos por la encuesta de vida de economía mexicana, combinados con información agregada proveniente del Censo de Población y Vivienda para la población de entre 15 y 39 años. Se estima un modelo de regresión logística multinivel que revela una relación curvilineal entre la razón de sexo y la victimización violenta en nuestro país. Por otra parte, Chiapa y Viejo utilizan datos a nivel municipal e indagan el efecto que tiene la razón de sexo sobre la tasa de homicidio, considerando un modelo econométrico empleando mínimos cuadrados ordinarios. Sus resultados sugieren que una baja de hombres por cada 100 mujeres implica un descenso de alrededor de 0.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para avanzar en su análisis, plantean la estimación de un modelo de panel que utiliza variables instrumentales, donde concluyen que las estimaciones realizadas por mínimos cuadrados ordinarios subestiman la caída de la tasa de homicidios por medio de la migración que impacta en la razón de sexo. Cabe aclarar que en este estudio los datos resultan, desde nuestro punto de vista, dudosos en su captación. Una vez realizada esta revisión de literatura internacional y nacional, abordaremos nuestro objetivo de investigación, que es explorar la relación que existe entre los homicidios, la migración, la razón de sexo y la pobreza en México a nivel estatal para 2 años específicos, 2010 y 2020. Para este trabajo se ha planteado la hipótesis de que los homicidios se encuentran influenciados por la razón de sexo, la migración y la pobreza. En concreto, se considera que en aquellas entidades federativas con altos flujos migratorios, así como mayores niveles de pobreza y razones de sexo menores a 100, el número de homicidios será más alto. Para la metodología se utilizó información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a nivel estatal sobre el número de defunciones para los años seleccionados, separando aquellas que ocurren por homicidios. De igual forma, se consideraron los datos sobre los totales de población de hombres y mujeres por cada entidad para la razón de sexos. Para la pobreza se consideraron los reportes estatales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social y las cifras para la migración se recuperaron del Consejo Nacional de Población. En concreto, se procedió de la siguiente manera. Calculamos la razón de sexo por entidad federativa para 2010 y 2020 a partir del Censo de Población y Vivienda para cada entidad federativa. Se consideraron los índices de intensidad migratoria elaborados por el CONAPO como medida resumen que permite clasificar a los estados de acuerdo a las distintas modalidades de la migración en el país. Y para la pobreza se consideró el porcentaje de la población que vive en pobreza para cada entidad federativa. A continuación, compararemos la evolución de los homicidios entre 2010 y 2020 por medio de los siguientes mapas. Cabe resaltar que los mapas nos reflejan
la intensidad de homicidios conforme la intensidad de color que representa cada estado. Es decir, como se puede observar, en 2010, el número de homicidios en el norte del país, específicamente en Chihuahua, tuvo una cifra máxima de 6.321 homicidios, seguido por Sinaloa con 2.374 homicidios violentos. Y como se puede observar, son los estados que tienen una intensidad mayor en cuanto a color dentro del mapa. En comparación al 2020, podemos observar que el máximo número de homicidios fue de 5.023, ubicado en el estado de Guanajuato, el cual podemos observar tiene una intensidad de color predominante en comparación a los demás estados. El segundo estado para el 2020 con más homicidios es Chihuahua, con 3.421 homicidios. Y a pesar de que la cifra máxima para el 2010 es mayor a la del 2020, se puede observar que la intensidad de homicidios es mayor para el 2020, ya que la intensidad de color entre un mapa y el otro se puede ver mayor para el 2020 que para el 2010. En cuanto a la razón de sexos, se puede observar en los siguientes mapas que el comportamiento para ambos años es similar, teniendo un valor mínimo de 92 hombres por cada 100 mujeres en ambos casos, y un máximo de 104 y 103 para 2010 y 2020 respectivamente. Sin embargo, a pesar de tener valores máximos mayores a 100, en ambos casos los estados que representan una razón de sexo mayor a 100 son pocos. Esto quiere decir que únicamente en 2010, para los estados de Baja California Sur, Baja California Norte, Sonora y Quintana Roo, vamos a encontrar una razón de sexo mayor a 100, mientras que para el 2020 se mantendrán Baja California Sur, Baja California Norte y Quintana Roo. Ahora, en los siguientes mapas, se observa la evolución del grado de la intensidad migratoria que está medida en 5 niveles: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. En 2010 tenemos un grado de intensidad migratoria predominantemente alto y muy alto, situación que cambia en 2020, siendo predominantemente niveles medio y bajo, situación altamente explicada por la pandemia provocada por el virus del COVID-19. Sin embargo, cabe destacar que a pesar de esto, los estados con un grado de intensidad migratoria muy alto se mantuvieron para el 2020. A pesar de ser pocos, estos pocos se mantienen. Muy bien, los últimos mapas que observaremos representan la evolución de la pobreza en porcentajes. Los mediremos de la misma manera que hemos medido la evolución de homicidios y la razón de sexo, es decir, de acuerdo a la intensidad de color en cada estado del mapa. Como podemos observar, tanto en 2010 como en 2020, Chiapas es el estado con mayor pobreza, teniendo un 78.5% y un 74.4% respectivamente a su población en esta condición. Cabe mencionar que en ambos años los estados donde predomina la pobreza se ubican mayormente en el sur del país. A continuación presentaremos el modelo econométrico utilizado en nuestra investigación para ambos años, teniendo como variable dependiente el número de homicidios y como variables independientes la razón de sexo, 4 variables DUMI que hacen referencia al grado de intensidad migratoria y la pobreza. En cuanto a las variables DUMI, la DUMI número 1 hace referencia al grado de intensidad muy bajo, la DUMI número 2 hace referencia al grado de intensidad migratoria medio, la DUMI número 3 hace referencia al grado de intensidad migratoria alto y la DUMI número 4 hace referencia al grado de intensidad migratoria muy alto. Cabe mencionar que la variable omitida para hacer esta estimación fue la variable que hace referencia al grado de intensidad migratoria bajo. Ambos modelos se estimaron por medio de mínimos cuadrados ordinarios y de forma robusta, ya que presentaron problemas de heterocedasticidad. Para 2010 se tiene la siguiente interpretación.
Por cada unidad que aumente el porcentaje de la pobreza, el número de homicidios se reducirá aproximadamente 25, siendo un estimador significativo al 10%. Pasando a la interpretación de las variables Dummy, cuando la migración es muy baja, el número de homicidios se reduce en 1566 con respecto a cuando la migración es baja. Cuando la migración es media, hay una reducción de 897 homicidios con respecto a cuando la migración es baja. Cuando la migración es muy alta, hay una reducción de 868 respecto al nivel cuando la migración es baja. Es decir, el diferencial más alto está medido cuando la migración es muy baja. Y de estas tres variables, dos son significativas al 10% y una es significativa al 5%, mientras que la razón de sexo y la variable que hace referencia a cuando el grado de intensidad migratoria es alto no son significativas a ningún nivel. En cuanto al 2020, la única variable explicativa con coeficiente significativo fue la variable Dummy número 2, e indica que cuando el grado de intensidad migratorio es medio, los homicidios aumentarán 1196 con respecto a cuando el grado de intensidad migratorio es bajo, cosa que cambia drásticamente con el año 2010. Hablando de la R cuadrada, en el caso del 2010 tiene una R cuadrada de 24%, es decir, el 24% de la variabilidad de los homicidios está explicada por el modelo, mientras que para el 2020 este valor es de 31%, es decir, el 31% de la variabilidad de los homicidios en el año 2020 está explicado por el modelo. Por último, concluiremos con algunos puntos importantes de esta investigación. En los años 2010 y 2020, el comportamiento de las variables muestra diferencias tanto en las cifras independientes como en el modelo econométrico. En el 2010, el máximo de homicidios fue mayor y tuvo mucho más presencia que en 2020, explicado por la guerra contra el narcotráfico que tuvo una presencia importante en este año. La razón de sexo fue parecida para ambos años. El grado de intensidad migratoria tuvo una diferencia altamente notable en ambos años, siendo en 2010 mucho mayor. Esto altamente explicado por la pandemia provocada por el virus de COVID-19. En cuanto a la pobreza, una gran parte del país presenta porcentajes por encima del 50%, siendo el caso más grave el estado de Chiapas, en ambos años, teniendo un valor máximo un poco menor en 2020. En el modelo econométrico para 2010 se observó que la pobreza, la variable que hace referencia a un grado de intensidad migratoria medio y la variable que hace referencia a un grado de intensidad migratoria muy alto son significativas al 10%, mientras que la variable que hace referencia a un grado de intensidad muy bajo es significativa al 5%. Sin embargo, la razón de sexo resulta no ser significativa. En el modelo econométrico para 2020 se observó que únicamente la variable que hace referencia a un grado de intensidad migratoria media es significativa al 5%, siendo el resto de las variables explicativas no significativas para explicar los homicidios. Esto último ocasionado por la disyuntiva de datos dada en 2020. Por nuestra parte ha sido todo. Queremos agradecer su atención y quedamos al pendiente para cualquier duda o comentario que tengamos sobre el tema. Muchas gracias.